Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Hoy por la gracia de Dios, ¿verdad? Nos permite reunirnos, reencontrarnos en la casa de Dios para alabarle y glorificarle a viva voz y decirle cuánto agradecimiento hay en nuestro corazón por permitirnos, ¿no? Un día más de vida, un día de estar disfrutando realmente de su amor, de su misericordia. Por eso, esta mañana, con ese corazón, con mucho agradecimiento que han llegado hasta acá, hasta este lugar, pues vamos a alabar y glorificar con las alabanzas a nuestro divino Creador. Amén. También queremos dar la bienvenida y queremos saludar a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del Zoom, a través también de el Facebook. Las redes sociales que son muy fundamental justamente este domingo para reencontrarnos y reunir y conectar justamente un solo corazón y alabar a Dios. Amén. Sí, vamos a empezar entonces con la alabanza número 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Así este domingo realmente estamos reencontrándonos aquí en la casa de Dios para alabar y glorificar a nuestro divino Creador, para decirle cuánto agradecimiento hay en nuestro corazón por permitirnos avanzar en este hermoso camino que es el Evangelio. Vamos a continuar con la alabanza y vamos esta vez a buscar en nuestro himnario el número 20, ¿sí? La alabanza número 20, cuán grande es Él. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz y ver brillar el sol en su cernir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Los montes y los valles y ver brillar flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo por divino que desde el cielo
al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando en la grandeza, en su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando conocemos a Dios, conocemos su misericordia, conocemos su amor. Por eso este himno dice, ¿no? Cuán grande es Él. Amén. Vamos a seguir alabando justamente a nuestro divino Creador y vamos a buscar la alabanza número 110. ¿Sí? La alabanza 110 y la cruz. Cantamos todos, ¿verdad? Herido, triste a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Por fe yo vi a Jesús, siempre feliz con Él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz,
y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, cada vez que nosotros miramos a la cruz, vemos el amor inmenso que ha tenido Dios hacia nosotros. Por eso, ¿no? Hoy este día domingo que estamos llegando los hermanos acá a la casa de Dios, queremos alabarle y glorificarle con el corazón alegre, con un corazón muy agradecido, porque Dios nos ama y nos lo demuestra cada día, cada instante, cada momento que pasa en nuestra vida, conocemos el verdadero amor de Dios. Amén. Vamos a seguir alabando, ¿no? Gozoso y dichoso en esta mañana, conectando el corazón entre todos los hermanos que ya están acá presentes y a los hermanos que todavía no han llegado y en estos momentos nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del Zoom, a través del Facebook, invitarlos que se vengan hasta este lugar, porque hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar ese mensaje de fortaleza que nos va a permitir iniciar una nueva semana con la gracia de Dios, ¿sí? Vamos a cantar entonces la alabanza número 196. 196. A Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin demorar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.
Dios esta mañana nos llama, ¿no? Y nos dice, ven a mí sin tardar. Por eso hoy, justamente conectando el corazón entre todos los presentes, alabémosle, glorifiquémosle, para que Él también siente el amor que tenemos hacia Él, ¿verdad? Porque ese amor Él solamente nos lo puede dar. Y nosotros podemos transmitir a los demás uniendo el corazón, ¿sí? Por eso esta mañana vamos a darle también la bienvenida a los hermanos que acaban de llegar. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y decirle a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales que hay tiempo todavía, que pueden llegar, que lo estamos esperando también acá con los brazos abiertos para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar con la alabanza número 128, ¿sí? La alabanza número 128. Cristianos, todos a prepararse. Cantamos todos juntos, ¿sí? Cristianos todos a prepararse, ven al esposo vuestro Señor. Llenaste en él las lámparas siempre a su encuentro y con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplanse todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie a su boda debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto sacude al alma secta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe el don del amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Cristianos, todos a prepararse. Hoy, esta mañana, de verdad que hemos llegado hasta acá, hasta la casa de Dios, con el corazón preparado, con ese corazón para recibir la palabra de Dios, y por eso hemos alabado y glorificado a nuestro divino Creador con estas alabanzas. Hasta acá conmigo, ¿sí? Vamos a dar paso al presentador. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios vamos a tener el culto en esta mañana, a escuchar la palabra, escuchar los testimonios. Amén, hermanos. Y de verdad, ¿no? Los jóvenes también están retornando del viaje que han tenido. Pastor también, después de haber pasado, ¿no? En Sucre, reunión con el alcalde de la gobernación. Y esta mañana, hermanos, antes de continuar, ¿no? con el programa, vamos a invitar al diácono Wilber Ríos, ¿sí? Quien va a orar por el culto. Adelante, diácono. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, gracias le damos en esta mañana, Señor, por esta gran bendición que usted nos da a cada uno de nosotros. Señor, nos permite llegar aquí a la iglesia para poder recibir su alimento espiritual, Señor. Estamos tan agradecidos, Padre, por permitirnos permanecer en la iglesia.
También, Señor, esta mañana queremos pedirle, Señor, que usted pueda trabajar, Señor, en nuestros corazones, Señor, dándonos su palabra, Señor, en cada corazón, Señor, su palabra funcione, Señor, y pueda en nuestra vida de creencia, Señor, como apoyarnos en la iglesia, Señor, también, Señor. Por su palabra, Señor, nosotros podemos recibir muchas cosas, podemos recibir la salud, nuestra vida, Señor, caminar delante de usted, Padre. Señor, esta gran salvación que usted nos ha dado, Señor, le estamos muy agradecidos, Padre, porque usted, Señor, tiene mucha misericordia, Señor, con la ciudad de La Paz, Señor. Usted bendiga, por favor, Padre, a todos los hermanos, Señor. También le pido, Señor, por los hermanos que aún no han llegado, Señor, por favor, apresure sus pasos, Señor, de cada uno de ellos, Señor, para poder juntos escuchar, Señor, su palabra. Juntos queremos alabarle, Señor. Permítanos también testificar, Señor, delante de usted, Padre. Señor, en esta mañana usted guíe, Señor, al siervo, Señor, mediante su boca, Señor, usted estará hablando, Padre. Por favor, permítanos, Señor, abrir nuestros corazones también para escuchar su palabra, Padre. Señor, en esta mañana, por este tiempo que usted nos da, Señor, estamos muy agradecidos, Padre. Señor, también le agradezco, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor, que cada día, Señor, nos está guiando, Señor. Gracias, Padre, por todo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana quiero invitar a todos los hermanos abiertamente que desean compartir su testimonio. Amén, hermanos. Hay un poco de tiempo. Sí, adelante, hermana Elizabeth. Buenos días, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas. En este día le doy gracias a Dios por que es 1 año y 1 mes que yo nací de nuevo. Recibí el perdón de pecados después de haber estado como unos 20 años en una doctrina equivocada, ¿no? Donde había mucha condenación, mucho temor, y así fue pasando los años, pero fue en la pandemia en la que yo sufrí una terrible enfermedad de ansiedad, depresión y unos ataques de pánico por el miedo a la enfermedad. Y salí de esa doctrina errada porque sé que el Señor, ahora entiendo cómo estaba trabajando en mi vida y pude darme cuenta de muchos errores doctrinales, aún con la poca sabiduría en ese entonces de la palabra. Fue en ese tiempo de la pandemia en la cual yo pude darme cuenta de que cómo los hermanos y aún el pastor condenaba mi vida. Me decían que esa enfermedad era por un pecado que yo había cometido, que tenía dentro de mí y que debería confesarlo. Lo confesaba todos los días. Durante toda la pandemia he vivido un infierno, se podría decir, porque no podía dormir, porque utilizaba tranquilizantes. Y aún tomando esos tranquilizantes me sentía culpable, porque pensaba que le fallaba al Señor. Decía, ¿cómo te voy a fallar, Señor? ¿Por qué estoy tomando esto? Si debo creer en tu palabra, pero igual. Hasta el momento en que ya no pude más con esta enfermedad y mi familia tomó la decisión de llevarme a un profesional. Llegué ante un psiquiatra. Tuve un tiempo de tratamiento en el cual sí mejoré,
sustancialmente mejoré. Y fue ahí donde le cuestioné al pastor donde yo asistía y a algunos hermanos que venían y siempre condenaban mi vida. Le dije, me rebelé en ese momento, le dije, usted solamente viene a condenarme, no hay ninguna palabra de esperanza para mí. Pero aún así, ya una vez restablecida, volví a ese lugar porque no sabía dónde ir, no sabía dónde recibir palabra. Entonces volví a ese lugar, pero ahí en ese lugar murió el pastor, murió una hermana muy querida, porque no le permitían a ellos vacunarse. Entonces, porque no se vacunaron, murieron. Fue mi esposo el que me obligó a vacunarme y le doy gracias a Dios. Y en ese tiempo, ahí en ese lugar, había campaña de evangelización. Según yo, en ese lugar, yo era diaconisa, yo era anciana de ese lugar, por el tiempo que estaba allí y porque según yo sabía mucho de la palabra. Entonces, fui a ese lugar ese sábado, no recuerdo el día, pero fue sábado, en que fui así obligada a decir, sí iré porque sí soy autoridad y tengo que estar ahí, no como un compromiso, lo vi, como tal subí. Y fue ese día en que el Señor, en su amor, en su misericordia, conocí a un siervo del Señor, el cual me predicó con su testimonio. Y quedé un poco impactada y media confusa. Estuve yendo los posteriores días a ese lugar, pero mientras él me predicaba, yo entré en confusión, en una confusión terrible. Ya no sabía qué hacer, no decía, ¿y qué es esto lo que estoy viviendo? ¿Qué es esto de que no tengo pecados? Entonces, ya dejé de ir a ese lugar. Pero me di cuenta en el transcurso de lo que él me hablaba, de que había fortalezas en mi mente que durante mucho tiempo, mediante esa doctrina, se habían hecho fuertes, ¿no? Satanás me había tenido engañada durante mucho tiempo, como dice su palabra, que él cegó el entendimiento y me había cegado completamente. Si bien yo me sabía muy bien versos bíblicos, pero no los entendía. Y a medida que ese varón me indicaba de que él era el cordero que había de derramar la sangre para el perdón, para perdonar el pecado del mundo. No podía entender. Durante un mes ese varón frecuentaba mi hogar junto a otras hermanas que también pudieron recibir. Yo era contestataria, yo discutía, según yo, teniendo la verdad absoluta. Entonces él me decía, si usted no derrama ese vaso lleno que tiene de tanta inmundicia, no va a poder el Señor trabajar en su corazón. Y yo le pedía al Señor, le decía, ayúdame, Señor. Cuando él me preguntó si tenía pecado, le dije que sí, que tenía pecado, que la palabra dice que no hay uno que no tenga pecado, y todo me sabía. Y él me decía, ¿y si se muere hoy, dónde va a ir? Y ahí me cuestioné y dije, sí, voy al infierno, obviamente. Entonces, de ahí empecé, no yo, fue el Señor que empezó a inquietar mi espíritu de querer saber más, aún confrontando con el hermano, porque él venía y yo me anotaba todo para confrontarle, decirle, no, esto es así, con unas hermanas nos reuníamos y era enfrentarlo a él. Pero él tuvo tanta paciencia y tanta sabiduría del Señor que nos contestaba con la palabra, cosa que no podíamos rebatir nosotros. Entonces fue un día que fue un 18 de noviembre del 2021, en que él, a través de una reunión donde compartió la palabra, me preguntó,
Y ahora me dijo, ¿tiene pecado? Y le dije, no, no tengo pecado. Y él me dijo, ahora le puedo decir hermana. Me sentí muy feliz, dichosa en ese momento, y posteriormente pude darme cuenta cuánta verdad había en la Biblia, cuántas veces había leído, y como dice en su palabra en Isaías, de lejos te había conocido, más mi corazón no, y era cierto, mi corazón no estaba conectado con el corazón del Señor. Era letra muerta la que yo me sabía en la Biblia, en la palabra. Entonces empecé nunca me dijo el hermano dónde era la iglesia, no me dijo. Fue el Señor el que inquietó. Entré al internet, busqué todavía si era falsa doctrina, porque a nosotros nos habían alimentado, nos habían adoctrinado tanto, que yo sabía que esa enseñanza era del salvo, siempre salvo. Entonces tenía eso, todavía luchaba con eso, pero a medida que iba leyendo y escuchando 7 audios del pastor Shim, me deleitaba escuchando una y mil veces, entendiendo y desechando todo ese pensamiento que el enemigo había puesto durante casi 20 años. Entonces fue un domingo de que decidí, hice mis trazos, cómo iba a venir por aquí. Yo no conocía todos estos lugares, sí los conocía, pero no a detenimiento. Y fue así que llegué a este lugar y estaba lleno, pero una hermana o un hermano, no recuerdo ya, ¿no? Había un lugar allá y le dije, gracias Señor, porque ese lugar es para mí. Y agradecida con el Señor porque es la primera Navidad que yo voy a celebrar con mi familia. No por la fecha, porque se sabe a través de la palabra que no hay fecha que ha nacido el Señor, pero sí por agradecimiento, por recordar lo que ha hecho Dios a través de su Hijo, derramando su sangre preciosa. He lastimado mucho a mi familia. Mi hija, que tiene 24 años, no conoce de esto, no conoce nada, pero ellos han visto el cambio que ha habido en mi vida, un cambio sustancial en cuanto a la palabra, en cuanto a cómo poderles transmitir la palabra a ellos. Antes era todo condenación, miedo, temor, si haces esto, si haces el otro, esto. Y aún es más, una profecía que jamás se cumplió, con la cual condené mucho a mi familia. Yo digo, si no hubiera sido mi esposo, ¿dónde hubiera estado yo? ¿Dónde hubieran estado mis hijos? Si no hubiera habido esa tranca, podría decir, ¿no? De decirme, no, estás loca para hacer esas cosas, ¿no? Y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él ha sido ahí la sabiduría. Dios lo puso en ese tiempo para no seguir dañando a mi familia. Y hoy mi hija me dice, mamá, veo que tú has cambiado mucho. Ya no lloras, ya no estás arrastrada en el piso llorando. Y me dijo ahora, ella fue a la universidad, fue allá y me dijo, mamá, te acompaño, ¿sabes por qué, mamita? Porque apoyo lo que estás haciendo, porque sé que es diferente, mamá. Y cuando yo comparto es tan diferente lo que yo le hablo, que ella me dice, mamita, qué increíble, cómo yo sé que ahora estás en la verdad. Entonces ella participó de ese lugar, me dijo, voy a ir porque te voy a apoyar, porque sé que ahora te puedo apoyar. Entonces ahora me dice, mamita, me dice, como una niña, me dice, mamita, ¿vas a comprar un arbolito? Y le dije, sí, mi amor, vamos a hacer juntas, mi amor. Le he privado de juguetes, le he privado de tantas cosas hermosas, pero Dios tenía un propósito con todo ello. Con esos 20 años que Él ha cuidado mi vida, ha cuidado mi familia. Y por la dicha de ver, y bendigo la vida de ese siervo que ha llegado ese momento a mi vida, donde yo estaba devastada, con una incertidumbre espiritual en mi vida. Pero
agradezco a Dios de haber enviado ese varón a mi vida. Agradezco a Dios por haber venido a este lugar, a esta iglesia, a recibir la palabra pura, la palabra verdadera. Y agradezco también, me dio la gracia de poderlo servir. Cuando yo no había dado ni mi nombre, no había dado nada, me llamaron para que sirva en la universidad. Me sentí dichosa, me sentí amada, me sentí tan plena y decía, Señor, aún con tanta imperfección, Señor, tú ves, tú utilizas mi vida, tú te has fijado en mí. Y le doy gracias a Dios el momento que estoy allá parada o el momento que estoy allá, o en el momento que me pidan que yo sirva, ahí voy a estar por el agradecimiento que le tengo al Señor por tantas cosas que ha hecho y por haber dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, derramando esa sangre preciosa por todos nosotros. Gracias, hermanos, bendigo a todos, bendigo sus vidas y ese es mi testimonio que puedo dar en esta mañana. Muchas gracias a la hermana. Esta mañana, entre los hermanos y las hermanas, diáconos, obreros, ¿quién más desea pasar a testificar? Adelante, seminarista. Sí, no voy a cantar hoy. Vamos a testificar. Sí, no, quisiera que busquemos el capítulo 42 en Isaías 42, 9. Isaías 42, 9, y dice: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Esa palabra de verdad, hoy me doy cuenta que penetra mi corazón, porque desde que yo recibí la salvación, hasta ahora Dios me ha mostrado lo que sí estaba planeando en mi vida. Hermanos, yo cuando estaba en el mundo y estaba siendo arrastrado por la corriente de la desesperación, la fatiga, la angustia, que solamente traía dolor a mi corazón y lastimaba a mi familia, realmente era algo normal. Pero ahora, conociendo la salvación, conociendo a Dios, creo que Dios en esta oportunidad, y tengo la certeza que todo lo que he pasado en mi vida anterior, todo lo había planeado Dios, para que yo conociera cómo es el mundo real, que nadie me la charlara, que cuando conociera este evangelio me dara cuenta y podría diferenciar en esta oportunidad. Y eso es lo que estoy haciendo, diferenciar cómo es vivir en el mundo y cómo es vivir con este evangelio. Este evangelio me ha dado todo hasta ahora. Yo estoy muy feliz. Puedo tener dificultades, puedo tener tropiezo, pero sé que estoy dentro de la iglesia. Sé que Dios va a cuidar mi vida. Sé que Dios tiene un propósito con mi vida. Hoy tengo 31 años. A los 31 años realmente Dios me ha dado una esposa. Dios me ha dado una compañera quien va a guiar también mi vida. En estos días difíciles que he tenido días atrás, había esa duda de continuar este camino del evangelio. Pero Dios sabía que eso iba a pasar en mi vida, que iba a tener esos pensamientos. Por eso me dio a mi pareja idónea, quien iba a ayudar y a fortalecer mi camino de creencia. La iglesia piensa en nosotros. Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros, porque tenía el pensamiento de abandonar este camino. Y yo cuando le decía a mi esposa, vamos, voy a trabajar, yo afuera puedo triunfar, yo afuera puedo hacer, yo tengo una profesión, la gente me conoce, tengo mucho talento para poder
ofrecer ahí al mundo y el mundo pagarme. Y así no vamos a sufrir en el tema económico. Mi esposa me dice, usted se va a ir solo porque yo no lo voy a acompañar. Y entonces me llega a mí eso, ¿no? Pero soy tu esposo, vos tenés que seguir a tu esposo. No, yo soy esposa de la iglesia. La iglesia me entregó a ti, pero no para salir de la iglesia, sino ¿para qué? Para que juntos caminemos en este evangelio. Por una parte me dio rabia al momento, ¿no? Y después empecé a discernir poco a poco lo que ella me había dicho, y sí, tiene mucha razón. De verdad yo no busqué a la esposa, ¿no? La iglesia me la entregó. Entonces este tiempo, ella sí me decía, no, si usted quiere irse solo, váyase, yo me voy a quedar. No importa si me mandan a Santa Cruz, no me importa si me mandan a otra iglesia, pero yo voy a obedecer lo que el siervo diga. Si usted quiere irse, váyase. Entonces, y luego pasaron los días y tengo una buena noticia que me llegó en mi vida, ¿no? Y me hizo también pensar el doble. Mi esposa tiene 3 meses de embarazo y yo, no delante de ella, ¿no? Cuando ella me dijo, me salí, pero me sentía muy feliz y llegué al baño y no sé si a los hombres le ha pasado, ¿no? Que se me salieron las lágrimas y le agradecí a Dios porque en el mundo no planeaba yo tener una esposa, no planeaba tener hijos. Yo tenía una tan grande soberbia que decía que solamente los pocholos tienen hijos. Entonces yo no quiero ser pocholo, yo no quiero que me manden. Entonces ahora sí quiero ser pocholo, digo, porque quiero tener una familia dentro de la iglesia. Yo estoy muy feliz, de verdad, hermanos, porque Dios está trabajando grandemente en mi vida. Y como dice este versículo, he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notoria. Y yo estoy notando todo el trabajo que está haciendo Dios en mi vida. Yo no quiero volver al mundo, aunque a veces el pensamiento llega, pero Dios puso en mi vida a alguien que pueda guiarme, que es la iglesia, que es el siervo, y en base a ello también mi esposa. Podemos tener momentos difíciles con mi esposa que juntos podemos sobrellevarla, podemos sobresalir buscando al siervo, buscando comunión con los evangelistas acá. Yo me fui de viaje, ¿no? Una semana, yo extrañaba a mi esposa, ya sabía que estaba esperando un bebé, entonces yo estaba muy feliz. Yo quería volverme de ese viaje que me había mandado el siervo, ¿no? Para cumplir diferentes actividades y apoyar a otras iglesias. Pero alguien me dijo, Jorge, ¿tú crees que si tú sirves al evangelio, Dios no va a cuidar de tu esposa, no va a cuidar de tus hijos? Si tú pones primero al evangelio, el evangelio va a bendecir a tu familia. El evangelio va a cuidar de tu esposa, el evangelio va a cuidar de tus hijos, pero solamente tienes que servir al evangelio. Decide en tu corazón, servir al evangelio o cuidar a tu familia. Yo sé que no puedo cuidar a mi familia, yo sé que no puedo cuidar a mi esposa, yo sé que no puedo cuidar también este estado de embarazo que ella está llevando, pero sí sé algo que Dios puede cuidar a ellos. Por eso en mi corazón me puse, ¿no?, a reflexionar y le pregunté a Dios, ¿qué es realmente lo que quiere con mi vida? Pero Dios me muestra cada instante con una gran bendición. Te estoy dando un hijo, te estoy prestando un hijo para que puedas también guiar, así como yo guío tu vida. Entonces tengo la certeza que no estoy solo en este evangelio. Tengo la certeza que tengo al siervo. Tengo la certeza que lo tengo a ustedes, que son hermanos. Y sé que a través de su vida, a través de su testimonio, yo también puedo avanzar y puedo contar al mundo entero realmente que ustedes pueden mostrar la obra de Dios a través de su vida. Por eso, hermano, yo estoy muy feliz. Esta es mi felicidad grande. En este versículo que he leído, Dios me está mostrando poco a poco que está trabajando en mi vida, que no tengo por qué desesperarme, porque todo ya está hecho. Dios lo hizo todo. Lo único que tengo que hacer es aceptar esto. Este camino del evangelio, hoy siendo seminarista, realmente muchos dicen, tú vas a servir a una iglesia, tú vas a ser administrador de una iglesia, pero realmente hoy nos estamos formando acá, pero el corazón a veces se quiere enaltecer,
Para ello está la iglesia, para decirnos de dónde realmente Dios nos sacó. Y eso es a cada instante que debemos recordar. Yo de verdad estoy muy feliz porque la iglesia, a los 31 años que conocí el amor de Dios, ha cambiado y ha trabajado grandemente. Ahora miro a muchos jóvenes que vienen a la iglesia, adolescentes. Yo quisiera mirar atrás y decir, yo quería conocer en ese instante el Evangelio, pero no era el momento. Este es el momento donde Dios realmente quiere despojar todo lo mío para poder Él trabajar en mí. Eso era lo que realmente quería compartir con ustedes, hermanos. Y sé que Dios está trabajando en mi vida, así como está trabajando en la vida de ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar las presentaciones, ¿sí? Voy a pedir al grupo, al coro Nueva Alegría, que estén listos, por favor. Y también voy a pedir a todos los hermanos que están presentes, ¿sí? Poder ir apagando sus celulares. Es muy importante para no causar interrupción durante la prédica y también evitar movernos. Amén, hermanos. También voy a saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales, en el Facebook y también en la Jerusalén Radio en Bolivia, ¿sí? En las diferentes comunidades que se conectan y nos escuchan. Entonces esta mañana, hermanos, vamos a escuchar al coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar 2 himnos del nuevo himnario. El himno número 81, El Señor es muy precioso. El himno número 101, Necesito a Jesús. Entonces vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Consolador, el Señor me guarda siempre, le alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro, dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio.
dado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, por su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, muchas gracias por las alabanzas. Y son los himnos del nuevo himnario que los seminaristas están cantando. Así que todos los domingos, los miércoles, juntos podemos cantar, hermanos, amén. Y si tal vez no tienen los himnarios, en la parte de la librería pueden comprar los himnarios. Esta mañana, hermanos, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim, ¿sí? Vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Y los hermanos que están en las redes sociales, también junto a nuestras Biblias, vamos a recibir la bendición. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí. Todos escucharon de coro, ¿cómo se llama? Nueva Alegría, ¿sí? Escuchando, ustedes también desean, ¿no? Alabar juntos. Creo que usted mejor que coro, ¿no? Nueva Alegría tal vez, ¿no? Entonces ahí escuché también, Perú, un coro, muchos hermanos, casi 20 hermanos, 30 hermanos era, 30 hermanos así. Pero Pastor Daniel Ho decía, ¿no? Coro de esperanza, ¿no? Entonces, escuchando de nuestro coro va a animar, dice, va a tener mucha esperanza. ¿Escucharon, no, ustedes, no? Sí, ay, así coro esperanza canta, entonces yo también puedo cantar, dice. Sí, falta mucho, ¿no? Nuestro coro recién empezó. Entonces los hermanos también, ¿no? Pido oraciones. Luego los hermanos también desean y alabar por el corazón. Entonces pueden acercarse al encargado de coro Nueva Alegría, seminarista Elvin. Sí, luego al grupo de coro coro Nueva Alegría, acercándose y conversar. Ahí puede integrar miembro de coro Nueva Alegría. ¿Quién desea ser miembro de? ¿Quién? Pero para ser coro de Nueva Alegría debe cantar bien. Sí o sí cantar bien. Sí. Cantando bien, echando, practicando, van a cantar muy bien, alabar al Señor. Sí, entonces esta mañana vamos a buscar, ¿tiene ustedes la Biblia? Segundo de Reyes, capítulo 5, esta mañana vamos a ver. Segundo de Reyes, capítulo 5, de este versículo 1 hasta 14 voy a leer. 1 al 14 voy a leer.
Ya, todos se encontraron, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 5, de este versículo 1 voy a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Y por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: así cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, y para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpios. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Anaba y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló, y 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Hasta el versículo 14 hemos leído. Aunque no somos imán, no somos imán. Imán sabe imán. Imán sabe, ¿no? Imán tiene fuerza, ¿no? Luego jala. Otro fiero jala. Aunque nosotros no somos imán, pero alguna persona jala era. ¿Qué jala? Jala era rabia. Qué raro, aunque no somos imán. Imán jala, ¿no? ¿Qué jala? Otro fiero, porque tiene fuerza. Pero ya está cerca, cierta distancia, ese imán jalando pega, ¿cierto?
Cuando se pega con ese imán, ese fierro también convierte. Ese fierro mismo también como imán, aunque no es imán, jala otro fierro. Aquí en la mañana también los hermanos. Algunos hermanos, aunque hablamos, no es imán, pero jala, ¿qué jala? Rabia jala. No solamente rabia, ira jala. Y pelea, choque y jala. Pues alguna persona y acercándose a algún hermano, a alguna persona, solo tiene, ¿qué tiene? Rabia era. Entonces, al lado de ese hermano, me contagia, ¿qué contagia? Yo también estaba feliz, pero rabia me agarra. Sí, estando con ese hermano, yo también rabia. Al escuchar, me daba rabia. Bravo, ¿cómo puede hacer así? ¿Ah? Ese maldito será, ¿cómo así puede tratar? Yo también contagia. Al escuchar lo más de él, no solamente rabia, era alguien rostro oscuro. También me contagia. Hermano triste, al lado de él yo también triste, quiero llorar. Sí. Pero algunas personas se acerca diferente era, ¿sí? Esperanza. Luego también mucha esperanza. Por eso cuando me acerqué de ese hermano con mucha tristeza, pero mientras escuchando de ese hermano me contagia. ¿Cómo me contagia? Sí, llena de esperanza era. Y fuerza me da otro corazón. Entonces, y aquí ustedes también, ¿qué tipo de imán es ustedes? Alguien jala, ¿qué jala era? Preocupaciones, afanes, tristeza, eso ya jala. ¿Qué tipo de imán es ustedes? A esperanza. ¿Qué tipo de imán? Cuando usted con su esposo hablando, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Usted contagia o ser contagiado? Ustedes, cuando llega a algunas situaciones, ¿me contagia o yo contagio? Ya diferente, ¿no? Una vez habló pastor sobre los animales. En el selva hay bastante animales, pero se divide, ¿no? Dos tipos de animales. Un grupo de animales herbívoro. Ese animal solamente come, ¿qué come? Hierbas, plantas, ¿no? Y pastos. Animales herbívoros. Pero otro grupo de animales solamente come carne, carnívoros. ¿Usted herbívoro o carnívoro? ¿O mezclado? Pero prefiere qué animales. Perdón, no es animales, son hermanos, ¿sí? Son hermanos salvos, pero un ejemplo. Entonces explicaba pastor, ese animal es herbívoro, aún tiene hambre, sí, aunque se ve mucha carne se ve. Pero ese animal es herbívoro, solamente come, ¿qué come? Su comida, hierba nomás come. Tiene hambre, entonces, no puedo aguantar, ¿sí? Luego ya, y matando, ¿sí? Como un animal, luego come, creo que no. Los animales y carnívoros también igual dijo, aunque ellos tienen mucha hambre, pero no come, ¿no? No es su comida. Solamente su comida, carne nomás come. No es su comida, come, afecta. Su organismo no afecta. ¿Qué hace cuando come? Cuando animal carnívoro no come hierba, ¿qué sucede? Sí, afecta, sí, mal estado. Luego va a ir al baño, diarrea, sí, va a hacer. Usted también alguna comida mal, ¿no?
comida mal ya y come, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Llorando se va al baño, ¿cierto? Cada día se va al baño, sufre. Igual dice, hermano, algunos hermanos, aunque mirando mismas situaciones, pero algunos hermanos solamente comerá. ¿Qué come? ¿Qué come? No come nada usted. ¿Sí? Mirando mismas situaciones también come. ¿Qué come? Algunos esperanza come. ¿Sí? Positivos come. Esperanza de Dios. Habla. Un día Jesús caminó, ¿sí? Caminando con sus discípulos. Justo en la calle encontró un ciego de nacimiento encontró. Entonces los discípulos también miraron misma persona ciego de nacimiento, pero dijo, pregunta, ¿no? Jesús, ese ciego de nacimiento, su padre cometió pecado o él mismo cometió pecado, por eso así está nacido ciego de nacimiento. Y preguntaron los discípulos. ¿Se le acuerda, no? En la Biblia sale, ¿no? El libro de San Juan capítulo 9. Entonces los discípulos mirando, ¿sí? Esta persona ciego de nacimiento, ellos entendieron. ¿Qué entendieron? ¿Por qué él nació de esa manera? Porque él malo tal vez, ¿no? Él cometió pecado algo, robó, odió, ¿no? Algo. O sus padres creo que hizo mal. Por eso su hijo con castigo, con ese castigo de Dios nació. Así consideraba. Pero Jesús también miró lo mismo, era ciego de nacimiento. ¿Qué dijo? ¿Por qué nació este hombre ciego de nacimiento? Para que manifieste la obra de Dios. Que mirando, ¿por qué ya diferentes? Son diferentes. No solamente Jesús y discípulos, diferentes, ¿verdad? ¿No? Ellos diferentes ojos tiene. Entonces Jesús tiene 4 ojos, adelante 2, atrás 2. Discípulos solo 2 nomás tiene, pues no se ve. Ya mirando juntos, ¿no? Porque ya tiene diferente vista. Igualito en la iglesia también, los hermanos vienen. Aunque los hermanos escuchan la misma palabra, también llega a las mismas situaciones. Será deuda, problema matrimonial, problema de los hijos, problema de salud o enemigos. Mismas problemas vienen. Pero algunos hermanos comerán. ¿Qué come? Esperanza de Dios. Comiendo. ¿Sí? Luego sabiduría de Dios. Come, recibe. Entonces ya mirando, cuando ya recibe, por ejemplo, si los animales herbívoros comiendo su comida, ¿qué pasa a ellos, los animales herbívoros? Cuando come ellos su comida, ¿qué pasa? Están felices primero, ¿no? Satisface. Feliz también. Ojo abre grande. Se ve bien. Cuando tiene hambre no se ve bien. No se ve bien. Tampoco puede pensar. Entonces los animales también cuando comen su comida, sí, diferente, ¿verdad? ¿No? Tiene fuerza. Entonces los hermanos también, recibiendo esperanza de Dios, la sabiduría de Dios, si va a ver diferente manera, ¿no? Por los ojos de Dios, por la sabiduría de Dios, va a ver. Entonces el resultado será muy diferente. Como Jesús dijo, había dicho, ¿qué había dicho? Para manifestar la obra de Dios en él ciego de nacimiento. Entonces, cuando los discípulos mirando negativo era, porque él cometió pecado. Ay, pobre, ay, qué miserable, ay, mendigo es. Pero cuando Jesús mira, ¿cómo va a mirar? Va a manifestar la obra de Dios, va a glorificar a Dios. Ya esperanza era esperanza, ya diferente, muy diferente, de 2 personas. Como hablamos en la mañana, sí, algunos hermanos, jala, ¿qué jala? Jala, ¿qué jala?
rabia. En Santa Cruz, cuando estaba en Santa Cruz, terreno grande, ¿no? Entonces, ahí nosotros criamos los perros. ¿Y cómo empezó? Un perro de la calle entró, se quedó. Entonces, como ni modo, si él le gusta a nosotros, ¿cierto? Nosotros vivimos juntos. Él multiplicó. Cada noche sale. Luego trae también otro perros. Montón de perros y anda en la tierra. De iglesia grande. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mucho perro era. Entonces regalamos a los hermanos que desea, llévelo, todo llevaron. Sigue llevando, sigue. En el terreno muchos perros. Pero ¿qué pasó un día? Un perro pelearon con otro perro. Fue mordido. Se ensangraba mucho. Nos daba mucha pena. Pero lamentablemente un perro de la iglesia se enfermó. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Rabia, ¿no? Rabia, ¿no? Enfermedad de rabia, peligrosa. Ese perro y fue mordido de otro perro de la calle, trajo esa enfermedad, rabia. Entonces mordía sus cachorros, ¿no? Todo mordía. Entonces, escándalo en la iglesia. Otro perro corriendo, ese perro siguiendo para morder. Entonces nosotros también teníamos mucho miedo, ¿verdad? ¿No? Si ese perro sangraba, nos daba mucho miedo. Los niños todos en la casa, en el cuarto. Entonces entre la iglesia hay los hermanos fuertes, ¿no? Sí, con palos, sí, siguiendo ese perro también. Entonces muerde, contagia, dice, ¿verdad? ¿No? Esa enfermedad, rabia. Estaba tranquilo un perro. Pero ese perro que tenía enfermedad mordió. Pasando poco tiempo, ese perro también, igualito era. Sí, y rabia. Luego sigue otro perro, quería morder. No sé si ese ejemplo está bien, será. Contagia. ¿Qué contagia? Algunos hermanos tienen enfermedad rabia, ¿cierto? No se acerque de ese hermanos. Primeramente tiene que ver su rostro, está oscura. Tiene rabia, tal vez tiene rencor. Ya, no se hace. Es broma. Aunque no somos imán, pero jala, ¿verdad? ¿No? Jala era. Sí, ahí, que sufre. Pero algunos hermanos tiene la sabiduría de Dios, esperanza de Dios. Y se une primeramente con Dios, uniendo con Dios a través de esta persona y manifiesta. ¿Sí? ¿Qué manifiesta? De la obra de Dios era. ¿Cómo hablamos ese ciego de nacimiento? ¿Qué vida llevaba? Todo el día no se ve, no estudiaba bien, tampoco puede trabajar. Única manera para sobrevivir, mendigar era. Pedir limosna, pedir. Entonces esa vida es verdad muy pobre. Entonces esta persona aparentemente ya tiene esperanza, no tiene esperanza. Aquí están las señoritas. Ese ciego de nacimiento quiere casarse, tal vez muy espiritual, tal vez quiere casarse, voy a salvar. Pero normalmente mirando su condición, ¿quién desea vivir con ese ciego de nacimientos? También, sí, él tampoco mantiene el mismo su vida. Entonces ese ciego de nacimiento es pobre. Entonces no podemos ver esperanza, ¿verdad? ¿No? Sí, las alegrías. Pero cuando Jesús habló, ¿sí? ¿Por qué Dios hizo así? ¿Por qué nació él? ¿Por qué nació así? Para manifestar, ¿no? Dijo Jesús, manifestar la obra de Dios para manifestar. Luego después de hablar Jesús, con él habló, escupiendo
en la tierra ese barro, luego puso en donde sus ojos, y puso era. Entonces ese ciego de nacimiento de repente muy frío, ¿no? Mi ojo no sabe qué está haciendo Jesús, ¿verdad? ¿No? Pero si hubiera abierto su ojo mirando qué está haciendo Jesús, luego sí, así, untando, ya poniendo ese ciego, ¿qué haría? ¿Le gustaría? Pero gracias a Dios, él no se ve nada, no sabe, aunque escucha, ¿qué será eso? Sí, luego, sí, Jesús, luego pone, qué fresco, sí, tal vez. Luego Jesús, ¿qué dijo? Sí, ve, lavarte en el estanque Siloé era. Escuchó en su vida primera vez la voz de Jesús, primera vez. Entonces toda la vida él escuchaba su propia voz que surgía adentro, ¿verdad? ¿No? Pero afuera, primera vez escuchó la voz de Jesús. ¿Qué era la voz de Jesús? Ve y lavarte. ¿En dónde? ¿En tu casa? ¿O en dónde? En el estanque de Siloé. Primera vez escucho la voz de Jesús. Como hablamos toda la vida, este ciego de nacimiento, ¿qué voz ha escuchado él? Su palabra, su propia voz, su pensamiento que surgía adentro. Eso puedo comer, hoy día puedo comer, o ¿quién me dará? Sí, me gustaría que alguien me da mucho dinero, entonces poco más tiempo puedo comer. Entonces toda la vida él escuchaba, ¿qué escuchaba? Su propia voz, su propio pensamiento que sale, ¿de dónde sale? De él, adentro era. Ustedes también, ¿sí? Toda la vida, ustedes también escuchando propia voz de ustedes. Dentro de mí, escuchando esta voz. Pero él, gracias a Dios, ¿no? Primera vez escuchó la voz de Jesús. ¿Qué era la voz de Jesús? ¿Qué era? Ve. Ya creo que esta mañana puede recordar, memorizar bien. No es mucha palabra, sencillo era. ¿Qué es? Ve. Lavarte. En el estanque Siloé. ¿Cuántas palabras? ¿Ya puede memorizar bien? Porque alguien tal vez, si no memorizó bien esto, sí, por favor, puede memorizar. Ya, primera palabra de Jesús en la vida de ese ciego de nacimiento, sí, ¿qué es, hermanos? Ve, lavarte. En el estanque Siloé. ¿Ya memorizaron bien? ¿Pueden memorizar? Ya, entonces pueden repetir, por favor, los hermanos. Ya Jesús, ¿qué dijo a este ciego de nacimiento? Sí, no escuchó muy bien. Sí, ustedes no memorizaron bien. Sí, junto. Parece muy difícil, ¿no? Memorizar. Ya ve, lavarte en el estanque de Siloé. ¿Ya memorizaron bien? Ya cierre ojos. Cerrando los ojos. Ya pueden memorizar bien. Ya 1, 2 y 3. Otra vez. Hasta que memorice bien, ¿cierto? Ya, atrás también, ¿entendieron bien atrás? ¿Está bien? Ya, 1, 2, 3. Alguien, Siloé, después, Siloé, hacia alguien. Sí. Escuchando, luego habla alguien. ¿Sí? Último. Sí, último.
Porque así repitiendo, ¿no? Más se queda. Último. Ya, 1, 2 y 3. Cuando, está bien, cuando pastor, antes de enviar a Bolivia mi persona, yo también igual que ese ciego de nacimiento, tanto tiempo escuché en el seminario la palabra de siervo. Años yo escuché, años hermano. Yo, mi cuaderno, cada año un cuaderno completo. Un año pasa, un cuaderno completo, solamente la prédica de pastor, llena. Termina 31 de diciembre, termina mi cuaderno, que está lleno de la prédica del pastor. Cada año. Luego en mi MP3, toda la prédica del pastor, pastores. Lo que hace cuando viaja por el bus, no viaja con los seminaristas, audífono pone. Luego, ¿qué escucha? Canción popular escucha. Claro, algún seminario carnal escucha, ¿sí? Reggaetones, ese escucha, a alguien le gusta. Pero la mayoría que escucha, prédica. ¿Sí? Aunque duerme, pero aquí pone, así más tranquilo era. Con prédica duerme, más tranquilo, ¿verdad, no? Aunque no entiendo nada, duerme, no se queda nada en mi corazón. Pero por lo menos pone, ¿qué pone? Prédica. Despierta, qué bien. Lleno de espiritual era. Aunque no me queda nada, ninguna palabra, pero soy espiritual. ¿Sí? Ahí pone. Aunque no se queda. Los seminaristas nosotros escuchamos bastante. Pero una cosa yo aprendí. ¿Sí? Que no se queda nada en mí. Di una palabra del siervo. Por eso yo sufrí. Por eso me fracasé. ¿Sí? Porque era orgulloso. Aunque aparentemente no hablé, yo soy mejor que pastor, pero mi vida testifica, era mi vida, que di una palabra se queda en mí. Años escuchando, pastor pregunta, ¿qué hablé? ¿Qué hablé? Sí, pastor, San Juan capítulo 5, tal, habla. Pero en mi corazón di una palabra que no me guía. Y solamente mi manera, mi pensamiento lleno de mi manera. Solamente escucha y se va, que no sirve. Pastor, así no me habla siempre. Pastor, así es. Yo menospreciaba, mucho orgulloso. Por eso yo una cosa aprendí. Yo sufrí, me fracasé por mi orgullo, que menosprecié, pisoteé al siervo de Dios, su enseñanza, ¿sí? Y sufrí bastante. Como aquí ustedes memorizaron muy bien. ¿Qué memorizaron? Siempre aquí adelante, más buen alumno, más inteligente, más sabio, más espiritual. Pero atrás, poco a poco así, se sienta atrás, no habla, no responde, bien serio, bien enojado. Así. Para aquí más adelante, diferente hermano, diferente. Desea aquí, ¿no? Sentarse adelante. Porque si cuando se sienta adelante no puede dormir, ¿cierto? Un pastor así, abriendo ojos, ¿no? Mirando cómo puede dormir. Pero de vez en cuando, muy valiente. Aunque en primera fila sigue durmiendo, muy valiente, parece. Muy valiente. Ay, perdón, ¿qué hablamos? Memorizar, ¿cierto? Memorizar. Sí, hay que adelante nomás, sí, escucha bien. Por eso ustedes cuando en el culto, cualquier culto, mejor participar junto era. ¿Cómo participar? Aunque yo no soy pastor, pero escuchando,
preguntando, responder, ¿verdad? ¿No? Sí, sentirse lo mismo. Luego responder, luego también cuando preguntar y pensar, y juntos. Entonces usted también mientras escuchando no va a dormir. ¿Sí? ¿Quién duerme sabe, hermanos? ¿Quién? En el culto, ¿quién duerme sabe, hermanos? Anoche no durmió, amaneció. ¿Elio duerme? ¿Quién duerme sabe, hermano, eso? ¿Quién duerme? ¿Flojo duerme? ¿O carnal, un hermano carnal duerme? Uno que perdió. Hablando otra palabra, pensamiento ganó a ustedes. Ay, vale la pena dormir porque yo trabajé mucho anoche. ¿Sí? Me apoya ese pensamiento. Escuchando, ay, otra vez General Nama, miles de veces escuché. Ay, anoche yo no dormí bien, ¿no? Mejor era aprovechar, dormiré. Ya, ¿quién duerme, hermanos? Que su pensamiento ganó a ustedes. Ustedes ganó. Por eso, según ese pensamiento, sí, duerme. Muy sencillo, ¿verdad? ¿No? Es demasiado peligroso. Entonces, ese pensamiento gana ya, qué bonita, quiere andar, quiere dormir juntos. Luego ese pensamiento gana, igual era. Como perdió, luego durmió, igual era. Ah, qué bonito, ropa. Bueno. Un pensamiento pequeño era, pero perdió. Que ese pensamiento ganó a usted. Ya, ¿quién no duerme, sabe? ¿Quién no duerme? Sí, ay, yo necesito escuchar la palabra. Soy frágil, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacer? Sí, pero Dios más fuerte, Dios me puede ayudar. Luego, confiando en Dios, ¡fuera! Así hace, ¡fuera! Alguien, se sorprendió a alguien, estaba durmiendo por eso. Sí. ¿Cómo hace, hermanos? Fuera. Dios está conmigo. ¡Fuera! Ese pensamiento, ¡fuera! Luego alguien echa, peleando, ¿no? Esta persona no duerme. Amén, hermanos. Igual. Tentaciones viene, adúltera, roba, que llora, rabia, queja, y pequeño pensamiento. Mirando, creo que mira, no tiene esperanza tu hogar, ¿verdad? Sí, claro, miserable mi hogar. Luego, ¿qué acepta? Ese pensamiento acepta. Cuando acepta, ¿qué sucede? Aunque parpadea, ¿cierto? Pero no hay fuerza ya. ¿Por qué no hay fuerza? Porque ya perdió. Parpadea luego. Duerme. Tu hogar miserable. ¿Eso acepta? Después su vida, su hogar es miserable. Todo miserable. Mirando madre, miserable. Mirando esposo, 10 veces más miserable. Mirando mis hijos, peores. No es miserable. ¿Por qué miserable? Recibió. Ese es un pensamiento. Usted sabe por qué usted no sabe, no predica el evangelio. No sabe, es en la Biblia. No sabe cómo es Cristo limpió nuestro pecado. ¿Por qué no predica el evangelio? Un pensamiento. Tú no sabes, ¿verdad? Yo no sé. Acepta, desde ahí, esta persona no sabe nada. Un pensamiento acepta. Desde ahí, arrastra. Como expliqué,
años yo también menosprecié. Enseñanza era la iglesia de siervo. Yo sufrí bastante, por eso antes de enviar a Bolivia, visité. Pastor, tengo miedo. Si yo viajando, como llegando a Bolivia, luego yo destruyo a la iglesia. No quiero ser ese tipo de misionero. Yo no quiero ser un misionero que destruye. Tengo miedo. Por favor, ore por mí. Yo llegando en Bolivia a mi propio corazón, yo sé, como tanto año estaba en el seminario, me fracasé, yo sufrí. No quiero llevar mi propio corazón. Por favor, yo sé que Dios trabaja con usted, siervo de Dios. Ayúdeme, ¿sí? Quiero llevar el corazón de siervo. ¿Sí? Dígame, ¿en qué corazón voy a ir allá? Entonces, pastor, y explicó él. ¿Qué dijo pastor? Hermano Andrés, cuando vaya a Bolivia, haga por el corazón de Dios. En Jesucristo fracasa, no hay problema. Ya, ¿cuántas palabras? Ya, hermano Andrés, haga por el corazón de Dios. En Jesús fracasa, no hay problema. ¿Cuántas palabras? Poco más largo que ese ciego de nacimiento, ¿no? 4 palabras. ¿Ya puede memorizar? ¿O no puede? Más largo es, difícil, ¿no? Ya, pero conmigo, ya, ¿qué dijo? Haga por el corazón de Dios. En Jesús fracasa, no hay problema. 7, ¿no? 7. ¿Ya puede repetir, hermanos? Ya atrás, ¿entienden? Atrás nomás, ya primero vamos a ver. Atrás memoriza bien, aquí ya no necesario repetir. Atrás, ya solo atrás, ya memorizan bien. ¿Qué habló? Que no memorizaron bien, no tiene buena memoria. Ya atrás todos, ya conmigo otra vez, ¿no? Ya, haga por el corazón de Dios. En Jesús fracasa, no hay problema. Ya, ¿entendieron todos? Ya, uno, solo atrás, atrás nomás, ¿sí? Atrás muy especial, por eso. Ya, 1, 2 y 3. Eso. Entonces eso yo sabía que yo olvido, ¿no? No tenía buen memoria. Pues yo y mi esposa escribimos, ¿sí? En el cuaderno. ¿Qué escribimos? Andrés, haga por el corazón de Dios. En Jesús fracasa, no hay problema. Y anoté. Intenté, no tengo buena memoria. Luego, años yo menosprecié al siervo su enseñanza. Por eso me fracasé, sufrí. Eso me recordé. Por eso anotando, eso memoricé. Memorizando. Cuando en mi vida sucede, ¿qué sucede? Algunas situaciones. Al ver, difícil, surgía en mí. Difícil. A eso no se puede. Esa situación me afectó mucho en malos. Me quiere rabia ahora. ¿Verdad, no? Una vez vino un matrimonio. Entonces siempre, ¿quién más rápido habla? Esposa. Al llegar, rápido esposa abrió su boca. Habló. Sí, muy interesante, ¿sí? Estudiando matrimonio, muy interesante. Esposa primero abrió, luego habló. ¿Qué habló? Sobre su esposa. Concluyeron, separaremos. Chao, hombre, nunca quiero ver bestia así. No quiere
no quiere, jamás. Entonces, ¿puede entender? Solo insulta, luego su equivocación, errores. No tiene buenas partes. Escuchando de parte de esposa, me contagió. Yo miré, ese es su esposo. Una bestia, vete a mi casa, así quería hablar. ¿Cómo puede así tratar a su esposa? Así, ira. Solo escuché de esposa. Pero gracias a Dios, no hablé. Solo dentro de mi corazón. Mucha rabia era, igualito que hermana era. Sí, vete una bestia, ¿cómo me puede pisotear mi casa? Quería hablar. Muy malo era, escuchando de parte de esposa. Después, esposo, ¿usted también quiere hablar? Sí, claro, yo también quiero hablar. Dice. Luego hablo, ¿qué hablo? Hablo. ¿Qué habló? Luego también, ¿qué dijo? Una maldita diabólica. Y luego, vete a tu casa. Luego también igual. Ya decidieron ellos. ¿Qué decidieron? Ya no quiere ver más. Jamás quiere ver. Jamás quiere ver. Entonces yo escuchando de parte de esposo, mi corazón también contagió. Mirando hermana, es diabólica. Luego maldita. Entonces escuchando me contagia. No. Porque solo habla, ¿qué habla? Sus defectos, errores, todo. ¿Cómo puede tratar a su esposo? Es muy mala parece. Luego ambos lados escuchando, mi conclusión, ¿qué es? ¡Hey, una bestia, vete de mi casa! Ese diabólica también, vete de mi casa. Ya divorcia, nunca puede ver más. Así es mi conclusión era. Mi conclusión es, jamás puede vivir ese matrimonio. Difícil. Pero escuchando, ¿no? Surgió era. Mi propio pensamiento que es mejor separarse. Este matrimonio viviendo va a sufrir. No hay esperanza. Mejor separándose vivir hasta que muera soltero o soltera. Mejor. Yo pensaba. Pero como yo me recordé, yo he vivido mi manera, ¿verdad? ¿No? Siempre yo aceptando mi pensamiento. Me fracasé. Luego me recordé enseñanza de siervo. ¿Qué me había dicho? Andrés, haga, dice. ¿Qué haga? Por el corazón de Dios. Entonces, por esa enseñanza, yo, según mi manera, mi pensamiento, mejor que separarse, para que no sufra más ese matrimonio. Pero recordando eso, de siervo, ¿cuál es el corazón de Dios? Aquí Andrés estando, escuchando, ¿cómo ve? Esposo, ¿cómo ve? Una bestia. Mirando a su esposa, ¿cómo ve? Una diabólica. Jamás puede vivir, ¿verdad? ¿No? Bestia, diabólica, ¿cómo puede vivir? No se puede. Eso es mi opinión, mi pensamiento. Pero ahí recordando, hágala por el corazón de Dios. En vez de Andrés, aquí estaría. ¿Quién? Jesús escucharía a ambos lados. ¿Qué hablaría? Yo pensé. O tal vez Jesucristo poco difícil, pero aquí por lo menos siervo de Dios estaría. ¿Qué hablaría ese matrimonio? Yo pensé. Luego una conclusión. ¿Sí? Jesús también, hey, bestia, vete de mi casa. Hey, diabólica, vete de mi casa, yo no puedo. Jesucristo eso va a hablar. Pero que no. Jesucristo va a solucionar, ¿verdad? ¿No? Sí. Tal vez ahora muy enojado, cerrado, ¿no? Pero calmando a Jesús, enseñando, transmitiendo el amor de Dios. Palabra, ¿no? Sí va a cambiar. Luego ahí otra vez, si considerando, ¿verdad? No esa enseñanza, recordándome, transmitimos. Mi corazón verdadero, ¿qué era? Animal, bestia, no quiero hablar con usted. Pero, corazón de Dios, así es. Ay, diabólica y maldita, aunque no quiero hablar, pero
¿Cómo es? Corazón de Dios, así está. Y conversando, ellos mientras escuchando, uno a uno cambiaron. Luego, ¿cómo llegaron? Diabólica, bestia llegaron, ¿cierto? Pero cuando terminando ellos, escuchando el corazón de Dios, ellos cambiaron. Luego, chao, está bien, venga al culto, sí, pastor, dice. Luego ellos agarrando mano y salieron. Entonces, bestia y diabólica y se unieron. Agarrando, aunque poco chistoso. Pero ellos otra vez encontraron, ¿qué encontraron? El corazón de Dios era. Dios diferente. Entonces esposa pensaba jamás va a cambiar mi marido. Si me maltrata, no me ayuda. Eso estaba lleno en su corazón. Pero mientras escuchando el corazón de Dios, sí, empujando su propio corazón, llenaron. ¿Qué llenaron? Esperanza de aún yo no puedo cambiar mi marido, pero Dios también será. Dios más poderoso que yo. Dios puede cambiar, ¿no? Poco a poco, agarrando su corazón. Igual en el corazón de marido también, ¿cómo se ve? Diabólica era. Pero yo no puedo cambiar, pero Dios también no cambiará. Poco a poco escuchando, ahí llegaron el corazón de Dios. Finalmente unieron con el corazón de Dios. Entonces Dios quiere que se separe, que supra a sus hijos. Separando, ¿cómo se queda? Rabia, tristeza, dolores. Entonces mucho tiempo va a vivir. ¿Eso va a desear Dios? Creo que no. Entonces Dios, corazón de Dios, diferente. Problema, que ellos, ignorando el corazón de Dios, luego ¿qué hace? Quiere agarrar, ¿no? Su propio corazón. Si sea desesperanza o no se puede. Entonces ese matrimonio cuando terminando, ahí retornaba. Entonces yo escuchando, ¿qué hice yo, hermanos? ¿Qué hice yo? En el principio yo pensaba, mirando, esposo, ¿con qué vista miraba? Bestia. Yo mirando a la esposa, sí, muy mala, mala. Eso era mi persona. Pero recordándome esa enseñanza del pastor siervo. Y solo unir el corazón de siervo. En el corazón de siervo tenía la fe, ¿verdad? ¿No? El corazón de Dios. Uniendo primeramente mi persona, luego conversando. Ese matrimonio también, hermana, pensaba su esposo. ¿Qué pensaba? Animal, ¿cierto? No sé por qué. En su casa cómo vive, ¿cierto? No sé muy bien. Pero ¿por qué así dice animal? Una bestia. Pero ahí, en el corazón de esposa también, así se veía. Pero ahí, recibiendo, unieron con el corazón de Dios. Entonces, luego, recibiendo corazón de Dios, mirando a su esposo, ¿cómo se veía? ¿Cómo se veía? Antes era animal, pero ahora corazón de Dios mirando su esposo es su esposo. Al mejor esposo del mundo. Dios va a cambiar. Dios me ha dado, entonces Dios va a cambiar. A través de mi esposo Dios va a trabajar. Entonces cambiando su corazón, ya miraba. Después de cambiar su corazón, ¿qué surge? Antes mirando, ¿sí? Antes se veía bestia era. Cuando usted ve bestia, ¿qué reacciona? Quiere patearlo más, ¿no? Sí. Pero cambiando, después del corazón de Dios mirando, su esposo, ¿qué desea? Diferente, ¿verdad? ¿No? Sí, quiere abrazar. Sí, lleno de amor. Surge era diferente. Marido también igual era, uniendo ya muy diferentes. Esta mañana nosotros hemos leído acá,
¿sí? ¿Qué libro era? Segundo del libro. Aquí General Naamán. Ustedes han escuchado Naamán, ¿no? General Naamán, ejército de Siria. Entonces por él ganó una guerra. Conquistó a Israel. De Israel llevó una muchacha cautivada. Mirando a esa muchacha, que nada tiene, ¿verdad? ¿No? Pero por lo menos puede servir a mi esposa, y llevó. Luego dejó ante su esposa que sea, que sirva. Pero esa muchacha trabajando en esa casa de General Naamán, sí podía saber, ¿qué podía saber? Su amo, General Naamán, era leproso. Pero antes de encontrar eso, él ya en su corazón tenía hermanos en el corazón de esa muchacha. Como una muchacha, ¿sí? Perdió en la guerra, luego fue cautivada. Luego ahora está viviendo como una empleada en la casa de General Naamán. Entonces en el corazón de esa muchacha, ¿qué pensamiento tendrá? ¿Qué pensamiento tendrá? Tal vez puede pensar, ¿no? Soy israelita. Yo conozco a Dios, creo en Dios. Una cristiana, ¿sí? Una hermana de la iglesia, ¿eso puede suceder? Luego ya tal vez puede murmurar, años yo sirviendo a la iglesia, ¿por qué eso sucede? Luego ya puede sostener. Luego era, ¿por qué mi vida hasta aquí llegó? Yo también tengo plan, estudiando en el colegio, en la universidad, trabajando, ser profesional, luego casándome, vivir bien. Pero ¿por qué yo ahora soy empleada? Entonces en su corazón tal vez no tiene desesperanza, queja, murmura, ¿verdad? ¿No? Luego extraña mucho a su familia, desde lejos. ¿Ya puede entender, hermanos? No hace calor, que varios están durmiendo, ¿sí? Ya, ¿por qué duerme, hermanos? Ustedes ya perdieron, ¿verdad? ¿No? Sí, perdieron. Ya, entonces para no dormir, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Ay, ¿olvidaron? Sí, no voy a gritar. Si grita, no, usted va a sorprender. ¿Puede abrir la ventana tal vez? Sí, hermanos. Sí. Que ustedes, Jesús mora en mí, ¿cierto? Jesús puede hacer luego. Sí, pelea. ¿Con quién? Con ese sueño. Puede. ¿Puede o no puede? Puede, pero uno que ya perdió, pensamiento ganó, no se puede, luego ya duerme. Pues cada vez fuera, ¿cierto? ¿No? Nos enseñó. ¿Qué enseñó? Jesús puede vencer, ¿cierto? ¿No? Fuera. Sí, así. O tal vez deseo malos pensamientos. Sí, yo no puedo vencer, pero ¿quién puede vencer ese deseo? Sí, Jesús está conmigo, ¿no? Fuera, luego sueño, no solamente sueño, ¿qué más? Fuera ese malos pensamientos, deseos. Cuando alguien dice, no puedo vencer ese deseo de la carne, ¿verdad? ¿No? Claro, ustedes no pueden, pero ¿quién puede vencer? Jesús era, Dios. Por eso ya confiando en Jesús, vence. ¿Cómo vence? ¿Cómo es? Como su niño pide, papá, chocolate, mamá, chocolate, cada vez, ¿cierto? Entonces, no, ¿hasta cuándo no así habla? ¿Hasta cuándo? Sigue pidiendo, papá, mamá, chocolate. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo. Entonces, padre, ¿qué hace?
Entonces alza voz, ¿cierto? ¿No? ¡No! Entonces el niño también se sorprende. No, no, dice. Me va a golpear, chicotear. Luego, está bien, yo odio chocolate. Luego, así, yo también. Cambiará su corazón. Cambia, yo también cambia. Los hermanos también, ¿sí? Por eso Satanás también, ¿sí? Así, vívelo. Satanás, vívelo, así Satanás. Igualito que el niño. Te gusta, desea vivir en el mundo. Vive así. Satanás sigue, nunca deja a Satanás. Cuando deja a Satanás, nombre de Jesús, ¡fuera! Entonces ya, Satanás también, nombre de Jesús habló, era. Ante Jesús, también Satanás se va, se va. Ese es secreto. ¿Qué secreto, hermanos? Ustedes pelean de vez en cuando, ¿verdad? ¿No? Pero no puede vencer. Por eso confiando en Jesús, ¿cómo vence? Odio. No puedo vencer. Pero Jesús mora en mí. Jesús me va a ayudar. Luego, Jesús, nombre de Jesús, ¿qué hace? Fuera. ¿Qué fuera? Odios, rabias, deseos. Y todo se va. Como niños. No, entonces el niño ¿cómo hace? Sí, papá, sí, chocolate, odio, luego se va, ¿cierto? Satanás igualito era, igualitos. Porque hermanos, sí, no usa, no confía, confiando en Jesús, hablando, todo ya puede vencer. Ya fácil o difícil, hermanos. Ya atrás fácil o difícil. Ya, entonces cuando viene el sueño, ¿cómo debe hacer? ¿Sí? Por eso tal vez algunos hermanos al lado de usted, alguien ya perdió, aceptó ese pensamiento, también debe ayudar. ¿Cómo debe ayudar? O sea, muy divertido, ¿no? Sí, muy divertido era. Cuando usted ve, ay, yo molestando, él va a enojar a mí. Alguien piensa, mejor era callarme, voy a callarme. Una hora sigue va a dormir su compañero. Pero Jesús mora en mí, ¿cierto? Jesús quiere que escuche, ¿no? La palabra. Por el corazón de Jesús, ¿qué hace? Ayudar, ¿verdad, no? ¿Cómo ayudar? Levántate. Alguien. Pero sigue durmiendo, ¿qué debe hacer? Sí, eso voy a dejar, usted recibe la sabiduría de Dios, ¿cierto? Reciben sabiduría de Dios. Pero más importante, ¿qué es? Unir, ¿no? Corazón de Dios. Si estaría Jesús, Dios aquí, ¿qué haría? ¿Verdad, no? Luego como dice, pastor dijo, si fracasa en Jesús, ¿hay problema o no hay problema? Muchos hermanos tienen vergüenza, también tienen miedo. Si fracasa, si recibe vergüenza, verdad, mejor no voy a predicar. Luego callándose. No intenta por la fe, ¿verdad? ¿No? Pero pastor dijo, si en Jesús, ¿qué quiere decir? ¿Quién está en Jesús? Que uno que recibió la salvación, estamos ¿en dónde? En Jesús era. Sí, verdad, yo recibí la salvación, yo creí por la fe. Cuando Jesús murió en la cruz, ahí mis pecados, todo ya fue limpiado. Soy justo, yo creo. Si ustedes entendieron, recibieron la salvación, ustedes está ¿en dónde? En Jesús era. Entonces, en Jesús fracasa, ¿sí? Cualquier cosa. ¿Problema es o no es problema? No es problema. Si ahí llega problema, entonces Jesús, nosotros confiando en Jesús, Jesús va a resolver. Por eso, ¿qué hay problema? No hay problema, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, no hay problema. Satanás engaña. Tú fracasas. Tú recibes vergüenza. Si predico, no recibes la salvación. Alguien dice, pastor, yo prediqué 2 horas, pero no entendió, dice. ¿Qué problema es?
¿No entendió? Otra vez visita, otra vez 2 horas predica. No recibió, ¿qué problema es? ¿Sí? Otro día visita, 2 horas predica. Pastor, otra vez no entendió. ¿Problema es? No es problema. ¿Por qué no es problema? Jesús va a salvar. Otro día, otra vez 2 horas predicando. ¿Va a recibir? ¿No va a recibir? Y va a recibir, no hay problema. Satanás, mira, tú no sabes bien. Mira, el cerrado, más fuerte. Mira, en vano es. Satanás engaña así. Luego, aceptando ese pensamiento, ya no quiere predicar, no quiere visitar. Pero como nosotros hablamos en Jesús, ¿hay problema, hermanos? No hay problema. Si estábamos hablando de esa muchacha según su situación debe vivir llorando, quejándose, tristes en su vida, ¿verdad, hermanos? Pero cuando ella encontró, mi dueño es leproso. Entonces el leproso, esa enfermedad, ese tiempo todo iba a morir. Pero Dios, si Dios también esa enfermedad no puede salvar, no puede sanar, ya Dios también no se puede. O ella un día recibió el corazón de Dios. Ya en Israel, ¿quién vive? El varón de Dios, el profeta, Eliseo. A él tiene la palabra de Dios. Entonces nuestro dueño, cuando presenta, vaya allá ante Eliseo, ¿va a sanar o va a morir? Va a sanar. Ese corazón recibió de Dios, ¿verdad? ¿No? Después de unirse esa muchacha, sí, picaba mucho. ¿A dónde? Aquí su boca. Quería abrir su boca. ¿Y por qué? ¿Usted sabe pica? Picazón, ¿no? Quiere raspar, ¿cierto? Esa muchacha también, después de recibir el corazón de Dios, picaba mucho. ¿A dónde? ¿Por qué su boca? Tanto quiere hablar. ¿Qué quiere hablar? Mi dueño, estando en dónde? En Israel, ante el profeta, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a sanarse. Va a sanarse. Ella tantos desea hablar, picaba mucho, pero finalmente explotó. ¿Ante quién? Su señora. Señora, ¿sabe? Mirando, tu esposo tiene lepra, ¿no? Lepra muy peligroso, no hay cura. Pero ¿sabe? Ante Dios también no hay cura. Ahí era. Gracias a Dios, un profeta. Eliseo ya en Israel vive. Él tiene la palabra. Váyanse allá, presenta. Sí o sí va a curar. Su señora escuchó. ¿Qué escuchó? Una muchacha que habla. Hablando. ¿Qué hablando? Parece mentira, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo ya va a curar esa enfermedad de lepra? Pero esa muchacha, si cerraron su boca, ¿cerró? Sigue habla. ¿Qué habla? Sigue habla. ¿Qué habla? Ese corazón de Dios era. Entonces esa señora, escuchando, contagió. ¿Cómo contagió? ¿Cómo contagió? Y su señora también cada vez, mi amor, abrazando, ¿sí? Besando. Pero luego también huele. ¿Qué huele? De lepra. Sale pudriéndose su carne. Entonces ella también tiene dolor, sufrimientos. ¿Cuándo va a morir? Si muere bien, ¿cómo voy a hacer? También puede pensar. Ella también mucho pensamiento. Pero cuando escuchando de esa muchacha, contagió. ¿Qué contagió? Corazón de Dios entró. Luego habló. ¿A quién habló? A su esposa. Su esposa también tenía desesperanza. ¿Qué sirve general? ¿Qué sirve ese tantas materiales? Si yo muero, no sirve, ¿verdad? ¿No? Pero escuchando de su esposa,
contagió. ¿Qué contagió? Su corazón. Quiere ir ahora a Israel. ¿Por qué quiere ir a Israel? Oh, dice que va a sanar. Con mucha esperanza entró. Entonces, siendo como un funcionario, sea ministros, si él solo puede ir a otro país, necesita permiso de su dueño, ¿no? Rey habló, rey de Siria habló. Rey, una muchacha, sí, me explicó, yo voy a ir a Israel. ¿Por qué quiere ir allá? Ahí está, ¿quién está? El profeta, el varón de Dios. Él tiene la palabra. Va a sanarme. Por favor, permíteme. Rey está me escuchando contagio. Rey, ¿qué hace ahora? Espera, espera. Sí, yo también quiero ayudarte, ¿no? Luego una carta. Rey de Israel, cuando mi siervo, guapos, excelente, Naamán, cuando vaya, sí, ayuda era ayuda. Luego una carta, regalos enviando. Llegó, ¿en dónde llegó? En Israel. Entonces el rey de Israel leyó la carta del rey de Siria. ¿Pero qué dice? Que cura. ¿A quién? Su siervo general, Naamán. Pero lamentablemente, aunque el rey es en Israel, pero él, su corazón, no tenía, ¿qué no tenía? No tenía esperanza. No tenía el corazón. Se rasgó, se rompió. Ese rey de Siria envió para matarme. Soy dioses, ¿cómo voy a salvar y matar a una persona? Sufrió. Hermanos, ustedes también igual, hermanos. Usted no tiene corazón de Dios, aún llega sí, bendiciones, tantas cosas. No puede ver. Entonces el rey de Israel en su corazón, si hubiera unido, ¿con quién? ¿Con quién? Con Dios. Entonces él estará muy feliz. ¿Por qué estará feliz? Cuando leyendo la carta, rey de Israel, lea, soy rey de Siria. Mi general Naamán tiene lepra, ya sana. Sí, yo te regalaré. Entonces el rey de Israel leyendo, si hubiera unido con el corazón de Dios, si hubiera recibido el corazón de Dios, ¿qué haría? ¿Rasgaría su ropa? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Sí, señor Naamán, qué bien, aplaudiendo ya usted está sanado, está sanado. ¿Por qué está sanado? ¿No entendieron? No entiende nada, ¿no? Que estoy hablando. Parece no entendieron. Ya rey de Israel aplaudiendo. ¿Por qué aplaude? Leyendo esa carta de rey de Siria. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido era. Luego, jajaja, muy bien. Ya si hubiera conectado con el corazón de Dios, corazón de siervo, no es difícil, fácil. Ya, váyanse. Yo sabía que usted va a venir, ¿cierto? ¿No? En mi país, ahí era ahí. ¿Quién hay? Hay varón de Dios, él tiene la palabra, va a curar. Ja, ja, ja. ¿Cómo se ríe? Ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Mujeres así se ríe. Sí, ya, varones nomás, ja, ja, ja. Pero mujeres, jo, 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 ¿cierto? Qué vergüenza, ¿cómo puede reír? Ahí está, ahí. ¿Quién? Eliseo. Váyanse. Felicidades. Bienvenido. Uno que conectado era, corazón de Dios. Cualquier problema, situación viene, ¿qué puede hacer? Jajaja, varones, ¿cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? Sí. Jajaja, abriendo la boca grande. Jajaja, ¿cierto? Pero las mujeres, así, así. Diferente. Sí, ahí váyanse. Eliseo se fuera.
se fue. Pero lamentablemente, aunque él era rey de Israel, pero no está conectado. Sufría, llegaba era dolor, sufrimiento, todas las situaciones, ¿verdad, hermanos? Pero hay que dice, uno de ellos sabía el profeta, váyanse, ahí está. Entonces, llegando a la puerta de Eliseo, Eliseo salió, hermanos. Eliseo envió, ¿a quién envió? Un mensajero envió. El mensajero decía a general Naamán, ¿qué decía? ¿Tú eres general Naamán? Uy, muy guapo. ¿Usted general Naamán? Sí, yo voy a transmitir el corazón de Dios. El siervo me había dicho, ya, general Naamán, guapo, escucha bien. Qué raro, chiquitito, ¿por qué está hablando? ¿Qué siervo de Dios? Luego, ¿qué dijo ese criado? Ya, desde ahora, usted lavate allá en el río Jordán. Pero sabe, general Naamán guapo, no es una vez, 7 veces 7. 7 veces lavándote, tu carne restaurará, como un niño era. Entonces ese general Naamán, escuchando, sí, ¿cómo reaccionó? ¡Ja, ja, ja! Gracias, chiquitito. Eso es la palabra de Dios. Yo también recibiré la palabra de Dios 7 veces. ¡Qué fácil es! 100 veces también puedo lavarme allá. Tranquilo. Luego, ¿qué hace? Despojando. Hay pelos. Sí, nada más pelo de general. ¿Qué hace? Río Jordán, entra. ¿Cuántas veces? 7. Entra. Luego, ¿cómo? Después de 7 veces saliendo, ¿cómo salió? Limpio. Luego regresa. ¿Cómo regresa? A la casa de Eliseo. Gritando ella, gritando. Feliz, ¿cierto, no? Feliz, felizmente regresa. Luego agradece. Ese criado muchacho, parece que feo, pero excelente usted. Ya, ¿usted cómo me puede transmitir esa palabra de Dios? Por esa palabra de mi vida cambió. Luego es muy feliz, era verdad, ¿no? Pero general nada más al escuchar, ¿cómo reaccionó? ¡Qué chiquitito envió a mí! ¿No? ¿Dónde está el varón de Dios? Él está durmiendo, está en el baño, ¿por qué no sale? Luego se enojó. ¿Cierto, no? Se enojó, dice. Yo pensaba, dice, yo pensaba que él debería salir. Luego alzando su mano, invocando a Jehová. Luego, mi herida poniendo su mano, orando, sanará. Y él así estaba hablando, ¿verdad, no? Pero Eliseo salió, no salió. Entonces el río de Anaba y Farfar en Damasco, más mejores que ese río Jordán. Ay, limpiando, me limpiaría. Porque para escuchar esto tan lejos yo vine. Y luego ya estaba enojándose. ¿Ya puede entender, hermanos? En mi pensamiento, dice general Naamán. Ya podemos buscar, usted tiene el libro de Proverbios, capítulo 24, el versículo 9. El libro de Proverbios, capítulo 24, el versículo 9. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya, aquí está proyectando, hermanos, ya aquí más rápido encontró el stamp, ¿no? Ya, ¿podemos leer juntos? El libro de Proverbios, capítulo 24, 9. Ya, 1, 2 y 3. Aquí explica Dios. El pecado es claro, es matar, mentir, adulterar también. Pero usted que no pensó estas cosas, ¿no? Pecado es más grave, pecado más grave es
pensamiento de necio es pecado. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es pecado? Dios dice, nuestro pensamiento es pecado, más peor que otro era. ¿Y por qué pensamiento de necio es pecado? ¿Cómo explicamos? Pequeño pensamiento acepta, desea y usted va a dormir. No es grande, tengo sueño, no dormí mucho, estoy cansado. Y aceptó. Después de aceptar, ¿qué pasa? Es su cuerpo ya controla. Era. ¿Quién controla? Ese pensamiento. Luego, qué raro era, cuerpo grande. Pero, ¿qué hace? Obedece. Era. Un pensamiento obedece. Pensamiento de necio es pecado. Era muy peligroso. Capítulo, mismo libro, capítulo 28 tiene 26, el versículo 20, capítulo 28, el versículo 26. Eso leyendo ya terminamos, hermanos. ¿Ya encontraron? ¿Ya tiene sueño, hermanos? Ya está. ¿Sí? ¿Cómo debe hacer cuando viene sueño? Pero no puedo vencer, no soy frágil, ¿verdad? No, pero Jesús, ¿no? Ora en mí. Jesús puede luego, fuera así, echando. Ya capítulo 28, el versículo 26. Aquí está, adelante, puede leer. Ya, según el libro de Proverbios, capítulo 24, 9, dice, el pensamiento de necio era. Pensamiento del necio es pecado, por eso fracasamos, sufre. Entonces aquí vamos a ver quién es necio, también explica, ¿no? Ya, juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Ya, pensamiento de necio, ¿a quién está hablando? Esta mañana tal vez ustedes confían todo lo que surge, ¿sí? Tengo razón, muy bien, me va a ayudar. Luego ya confía en sí mismo. De ese pensamiento del necio era, el pecado era, ¿qué quiere decir? Va a destruir Satanás, va a destruir era, va a fracasar. Por eso, ¿quién es sabio era? No era, no. Como si el siervo de Dios nos enseñó, haga. Por el corazón de Andrés, no era. Corazón de Andrés Lim hace, usted va a sufrir, destruir su vida. ¿Está bien todos? ¿Entendieron? Haga era. Siervo de Dios nos enseñó, haga. Y por el corazón de Dios era unir. No hacer por mi propio corazón. Aún se ve excelente, bueno, pero no, ¿verdad? No. Esta mañana general nada más. En mi pensamiento era bueno y buenísimo. Siervo de Dios sale de mí, invocará el nombre de Jehová. Luego ya pondrá su mano, aleluya, amén, va a sanará. Tal vez eso bueno. Pero él se enojó. Porque diferente era. Diferente. Corazón de Dios diferente. Corazón de Dios, ¿qué es? Sanar era sanar. Ese lepra sanar. No es difícil. Rápido corre, río Jordán. 1, 2, 7. Sanará, dice. Corazón de Dios, fácil o difícil. Sencillo. ¿Qué difícil es entrar al río Jordán? Cerca. Pero él, en mi pensamiento, dice, se enojó. Luego rabia tenía contra siervo de Dios. Rabia. ¿Cómo puede enviar ese mensajero? Rabia. Sí, rabia. Porque yo vine acá. Luego él quería regresar. Hermano, esta mañana, pensamiento de necio es pecado. Necio, ¿quién es necio? Que confía en mí. Ellos son necios.
Por eso el pecado arrastra, luego destruye. Esta mañana todos los hermanos, si unirá a recibir el corazón de Dios, si pensando poco, si hubiera estado en ese lugar, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría siervo de Dios? ¿Qué transmitiría siervo de Dios? Pequeña cosa, pero por esa pequeña cosa su vida será totalmente diferente, hermanos, totalmente diferente. Esa muchacha cautivada debe vivir toda la vida. ¿Cómo debe vivir? Llorando, extrañando su familia, rabia, rencores, luego finalmente mucho estrés, endemoniada. Sí. Ahí va a vivir. Pero ella un día recibió. No, yo no voy a recibir mi propio corazón. Recibió, conectó con el corazón de Dios. De ahí contagió. ¿Quién contagió? Primero su señora, después su amo, su dueño, después hasta rey de Siria. Cambió, era un país completamente contagió, cambió. Amén, hermanos. Esa mañana tal vez Satanás engaña. Tú no sabes, tú eres frágil, carnal, cállate. Mejor, ¿sí? Cállate, no haga. Pero en la mañana diferente era Dios. ¿Por qué Dios salvó a nosotros? Por cada uno de nosotros, Dios quiere contagiar, era contagiar. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y cómo iba aquí esa muchacha? Primeramente cambió la vida de muchacha, totalmente cambió. Primero Dios cambiando a ustedes. Luego levantando cada uno de ustedes, quiere contagiar. ¿A quién? Sus esposas, sus esposos, sus hijos, vecinos. Toda la persona quiere cambiar. ¿Cómo quiere cambiar? ¿Cómo quiere cambiar? Como Naamán, Naamán. De Río Jordán, ¿cómo está viniendo? Muy feliz era, muy feliz. Muy feliz, contento. Luego, ante la puerta, ni siquiera salió Eliseo. ¿Qué hace? Rodilla era. Gracias, 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 gracias. Ante ustedes, gracias, gracias. Me ha dado esta salvación. Gracias, gracias. Ante ustedes era, ante ustedes. Ante Pastor Loma, no, ante ustedes. Lleno de agradecimiento. Esa mañana todos se unen con el corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, recibiendo la palabra de Dios. Entonces Dios va a bendecir en su vida. Sí, terminamos esta mañana. Anuncios, hermanos. Sí, esta mañana hay anuncios, hermanos. ¿Sí? Entonces aquí yo invitaré, ¿sí? Desde enero, ¿no? 30 de enero, luego desde 30 de enero empezaremos, ¿no? Campamento mundial en Colombia. Primero, terminando después en Buenos Aires, Argentina. Terminando 3 al 6 de Buenos Aires de febrero. Luego 7, 8 de febrero en Ushuaia, ¿no? Seguidamente, por eso aquí, y parte de inscripción, ¿no? En la oficina informaremos, explicaremos. Muchos hermanos están preguntando, ¿no? Por vuelo, por bus, ¿cuánto cuesta? ¿Cuándo? Por eso aquí yo invitaré. ¿Está listo? Sí, adelante, ¿sí? Luego puede informar sobre cómo puede inscribirse, sí, adelante. Aquí. Buenos días, hermanos. Vamos a informar área de campamento de Argentina. Por favor, pueden compartir la diapositiva. El campamento de Argentina se va a realizar del 3 al 6 de febrero. Siguiente, por favor. La primera diapositiva. Ahí.
La información del campamento mundial va a ser del 3 al 6 de febrero, cada día viernes hasta el día lunes. El costo de entrada, hay hospedaje común que es de 700 bolivianos y hospedaje de hotel 1.400 bolivianos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué cubre el hospedaje? Cubre la alimentación, transporte durante el evento. Tal vez algún hermano quiere llevar a su hijo, aún no tenemos confirmado el precio de la entrada para niños de 4 a 12 años. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, como se va a realizar el campamento para los participantes, también se va a realizar dentro del campamento el CLF para los pastores, entonces igual nosotros les vamos a dar más información. El costo de entrada para CLF es de $200. Siguiente, por favor. Los requisitos para ingresar a Argentina es el llenado de declaración jurada, test de diagnóstico de PCR, luego tenemos el seguro de salud COVID. Estos 3 requisitos necesitamos para poder ingresar a Argentina. Siguiente, por favor. Para los menores de edad deben de viajar con un padre o tutor, además de llevar la autorización en caso de que vaya con el padre, debe llevar también la autorización de la madre, quien está permitiendo que viaje con su padre. También tiene que tener ese permiso a través de un abogado y entonces también tiene que llevar su carnet de identidad del padre, del hijo, su certificado original del hijo, la fotocopia de carnet del tutor y también todo menor de 5 años, todo menor de 5 años para arriba debe pagar su pasaje. Siguiente, por favor. Viaje por bus. Hemos consultado 2 empresas que van viaje directo a Argentina, en la empresa Quirquincho y Puma Bus. Anteriormente en el CLF que viajaron algunos hermanos estaba a 700 bolivianos aproximadamente, pero por fin de año ahora subió el pasaje a 1.200 bolivianos solo ida. Entonces vamos a esperar, aún estamos haciendo seguimiento, tal vez baje, porque ya mes de febrero ya pasó, ¿no? Las fiestas. Ahora, ¿qué es lo que cubre el pasaje? Es el trámite migratorio, van a cubrir también la atención de azafatas, desayuno, almuerzo y cena. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos vuelos también en la empresa aerolínea BOA. Buscando los vuelos, es mejor viajar el 2 de febrero, entonces el precio ida y vuelta va a ser $837. En total sería 5.859 bolivianos por BOA. El BOA incluye equipaje hasta de 30 kilos. Siguiente, por favor. Ahora, ahí pueden ver, sí o sí tienen que llegar 3 horas antes al aeropuerto y como decía, tiene permitido llevar una maleta de 30 kilos. Siguiente, por favor. Ahora también tenemos otra aerolínea, LATAM. El costo es de $410 ida y vuelta, pero lo malo de este vuelo es que no puede llevar maleta, solo puede llevar una mochila nada más. Costo total en bolivianos sería 2.870. Si ustedes quieren llevar una maleta, tiene un costo adicional de $35 a $70 por tramo. Siguiente, por favor. También se va a hacer el concierto de Ushuaia y la entrada para el concierto es de $300. Cubre hospedaje, alimentación y transporte durante el programa. Aún no tenemos un programa, pero hasta el momento tenemos esa información. Sí. Eso sería. A Colombia va. Buenas tardes. ¿Puede poner por favor la presentación? Sí. Esa es la invitación, ¿no?, para el campamento de Colombia. Va a ser desde la fecha, desde el 30 de enero, lunes, hasta el jueves 2 de febrero. Esas son las fechas. Pueden ver, el precio único es de 700 bolivianos, que equivale, ¿no?, a $100. Esto cubre el hospedaje, la alimentación y el transporte durante el evento.
Si alguna persona llega días antes, el 29, esa persona debe cubrir, ¿no?, su hospedaje, su alimentación. Es mejor llegar el 30 de enero y el hospedaje va a ser hasta el 2 de febrero en la noche, y el 3 de febrero ya en la mañana ya no cubre nada, solamente hospedaje en la noche. Siguiente. La ubicación, ¿no?, va a ser la ceremonia de apertura, va a ser en la Plaza Simón Bolívar, hasta 30,000 personas se espera, ¿no? Después el evento matutino va a ser, y evento de noche en el Teatro Jorge Eliezer, y el CLF en la Universidad ECCI. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver el programa inicia, ¿no?, el lunes. En la mañana se va a recepcionar hasta el jueves 2 de febrero. Eso es el programa del campamento. Siguiente. Este es el teatro, ¿no?, de ceremonia de apertura, es la Plaza Simón Bolívar. Vamos a pasar las imágenes, son los lugares donde se va a realizar la Plaza Simón Bolívar, ahí bastantes fotos, ¿no? Ahí va a ser la ceremonia de apertura de Colombia. Ahí se estima 30,000 personas que puedan estar en el campamento mundial. Después tenemos, ahí va a ser los eventos de la mañana en el complejo deportivo. Derecho, afuera preparamos esto. Y otro anuncio, hermano, rápido voy a anunciar. Y primero estamos nosotros ofrenda decidida, ¿no?, para comprar terreno de Achachicala. Entonces con dueño nosotros hablaremos, pero siempre dueño, si nos hablaba, era siempre hablar, pero necesita era para hacer contrato efectivos. Claro, por la ofrenda de los hermanos, varios hermanos, poco más de 100 hermanos participaron,